Bueno, vamos a empezar la clase de integrales dobles. Acá les voy a mostrar un PDF y voy a ir escribiendo arriba del mismo para ir comentando lo que tengo escrito. Entonces, integración de funciones escalares de varias variables. Voy a dibujar acá. Bueno, antes de nada vamos a hacer un pequeño repaso de integrales en una dimensión. Yo tengo una función f de x y la integro en un dominio. El dominio va a estar en el eje x, va desde x0 hasta xn. Es un dominio cerrado y en esta función que es mayor que 0, determino el área abajo de la curva. ¿Y cómo lo hacía esa área? Primero hacía una suma de Riemann de n términos y aproximaba el área debajo de la curva por el área de rectángulos con una de base tenían delta x y de altura tenían f de x evaluada, la f de x, en un punto asterisco, que lo tengo acá, x asterisco, x2 asterisco, xy asterisco, que me representaban una altura que me daba una aproximación al área debajo del pedacito de curva que estoy mostrando acá. Entonces, elegí un valor que sobraba área por un lado y por otro faltaba área. Entonces me da una idea aproximada buena del área, del área debajo de la gráfica. Sumaba todos esos rectángulos, de 1 hasta n, son n, una partición en n pedazos, y tenía una idea bastante acertada del área debajo de la curva f de x. Tomando el límite cuando n tiende a infinito, llegaba a calcular exactamente el área debajo de la curva por le denominamos la integral de AB de la función f de x diferencial de x. Eso en una dimensión. Ahora vamos a integrales de una función que está definida desde un dominio R incluido en los reales, un dominio R incluido en los reales, en R2, perdón, incluido en R2, con imagen en los reales. Acá tengo dibujado el dominio de la función, que estoy marcando, tic, 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 todo este dominio. Y lo puedo escribir de dos formas, a mí me gusta esta forma, más simple, como el dominio R perteneciente a R2, definido por el área que queda marcada por los segmentos AB y CD en el eje Y. AB en el eje X y CD en el eje Y. Bueno, entonces acá veo otra cosa que hago los delta X y los delta Y, la división, el largo de la división de cada una de esas particiones, son iguales, cada pedacito es igual. Es una partición uniforme. Y el delta de área de cada uno de estos rectangulitos, que tengo dibujados acá, cada uno de estos rectangulitos, el delta de área, la puedo escribir como delta X por delta Y. Entonces voy a hacer una aproximación ahora, que vamos a ver en la próxima transparencia. Qué viejo que soy, transparencia. En la próxima slide vamos a ver qué representa esta aproximación
en la que yo tomo un valor elegido especialmente en el rectangulito X, Y, J, elijo el X y elijo el Y en este rectangulito que tengo marcado acá, en el plano, los elijo especialmente, y va a ser la suma desde I igual a 1 hasta N, desde J igual a 1 hasta M, de esta función evaluada en un punto especial por delta de área. Ahora vamos a la próxima y vamos a ver qué representa. Acá tengo el cuadradito que yo había elegido, multiplicado por la altura que sería esta f en x asterisco, que acá no me faltó el asterisco, y asterisco. Entonces, veo acá que estoy haciendo como base por altura y me queda un paralelepípedo que al hacer la suma, esta suma de Riemann, que yo tenía acá, la suma de todos estos volúmenes de paralelepípedos, en la grilla esta, o sea, voy de I igual 1 hasta N, y de J igual 1 hasta M, al hacer la suma de esos paralelepípedos, que son todos con estas bases que están acá marcados en el dominio, obtengo esta gráfica de acá, que es una aproximación al volumen debajo de la gráfica f de xy. Acá tengo esto que estoy diciendo, y hay que hacer la salvedad de que esta gráfica que yo mostré acá, esta f de xy, es mayor que 0, mayor o igual que 0, en todo el rectángulo R, en todo mi dominio. Por eso, puedo identificar la suma de Riemann esta que realicé acá con el volumen. Por supuesto que ya si tengo una función f de xy que toma valores positivos y negativos, ya no se identifica con un volumen, al igual que en una dimensión, cuando teníamos una función que tomaba valores positivos y negativos, ya no la identificábamos como el área debajo de la curva. Esto es totalmente equivalente. Pero acá tenemos una idea pictórica de lo que estamos haciendo. Con este dibujito. Para abajo. ¿Qué pasa? Quiero pasar. Se me tildó la computadora. Bueno, voy a cortar acá y seguimos en otro videito. Bueno, seguimos con la clase porque se me cortó. Habíamos llegado a calcular el volumen de una función f de xy mayor o igual que 0. Que teníamos acá, haciendo una partición, haciendo la suma de todos los paralelepípedos, y vamos a buscar ahora una justificación mejor y un método para hacer la integral, para calcular la integral. Lo vamos a hacer haciendo lo que ya sabemos, lo que ya conocemos. Acá tengo la suma de Riemann, una suma de Riemann enésima, suma de Riemann doble. Tengo la función evaluada en estos puntos especiales. Elijo un cuadradito, que lo tengo acá. Ahí con el cuadradito del dominio.
evalúo la función en un punto x asterisco y asterisco de ese dominio. Yo lo hice genérico acá, puse delta xy y delta ij como si fuera una partición no homogénea, pero es igual. Pero me voy a centrar en resolver lo que tengo marcado acá, en con este que estoy marcando ahora con color celeste. Voy a resolver primero esta suma de Riemann de i igual a 1 hasta n de la función evaluada en esos puntos especiales por delta xy. Y lo tengo acá abajo. Acá me faltó el límite, ahora lo voy a escribir. Tengo la suma, que voy a tratarla acá, de i igual a 1 hasta n, de la función evaluada en xy asterisco, y en ij, este ij me quedó acá, en rojo lo puse, este ij, y va a ser un valor constante para mi suma, la suma que estoy resolviendo ahora, va a ser un valor constante. Entonces, si yo pienso este ij como un valor constante, un valor 5, no sé, 6, 10, un número que es constante para toda esta suma de Riemann, cuando yo tome el límite cuando n tiende a infinito, que se me quedó muy grueso el lápiz, pero yo hago el límite acá, voy a escribirlo mejor. Acá. Límite cuando n tiende a infinito de esta suma. Si yo me acuerdo de cálculo 1, me quedaba, sabía que era la integral de a hasta b, de x0 hasta xn, de f de x, y este valor sigue ahí como una constante, diferencial de x. Y buscaba la primitiva, f en b menos f en a, y este valor i en rojo, i j asterisco, me queda como una constante. Toda esta resta ahora, toda esta resta va a ser una nueva función que va a depender solo del valor que yo le di a ij. Esto yo lo estoy usando lo que sabía hacer. Entonces ahora reemplazo la suma de Riemann que yo tenía acá, de i igual 1 hasta n, la reemplazo por esta g que obtuve. La resuelvo acá. Acá la estoy resolviendo. Me queda el límite cuando m tiende a infinito de la sumatoria de j igual a 1 hasta m de estas g, que son ahora una función de una sola variable i sub j asterisco, por delta i sub j. Esta vuelve a ser ahora una suma de Riemann, el límite de una suma de Riemann, de una función de una variable, y yo lo sé resolver y sé el resultado, que es la integral de c hasta d, de g de i diferencial de i. Ahora, adjuntando todo lo que yo hice hasta ahora, puedo escribir, si reemplazo la g por la suma de Riemann, y armo de nuevo el límite de la suma doble que estoy teniendo acá, la suma doble, ij, puedo ver que obtengo lo siguiente. La integral doble de la función f de xy, diferencial de x, diferencial de y. En este orden, diferencial de x, diferencial de y, que yo obtuve por haber elegido dejar la función, tomar como i sub j asterisco como constante, y haber hecho primero esta integración, esta que tengo acá. Primero realicé esa integración, y después realicé la integración en i. Entonces me quedó este orden que yo elegí. Por supuesto podría haber hecho al revés y haber dejado x, una x constante, acá, elegir una x. Esta x que está acá la elegía constante, y resolvía primero una suma en i, y luego una suma en x,
y obtenía el orden inverso. Acá en la próxima lo vamos a ver. Esta es la que yo hice, eligiendo realizar esta primero. Por supuesto, podría haber realizado la primero en y, dejando x constante, y después hacía en x. Eso se resume en el teorema de Fubini para integrales dobles. ¿Qué me dice? Si f es una función definida en dominio R, que incluye en R2, con imagen en R, f es una función continua en R, tengo que la integral doble de f en la región R se puede escribir como la integral de AB y de CAD de f de xy, diferencial de y, diferencial de x, o se puede escribir esto es igual a la integral de c hasta d y de a hasta b de f de xy, diferencial de x, diferencial de y. Puedo elegir cualquiera de los dos órdenes y son equivalentes. Son equivalentes. Por supuesto que si lo pensamos como que estoy integrando el volumen de un vasito invertido, por ejemplo, ese volumen no puede depender, el volumen debajo de esta función f, este volumen que está horrible, acá me está saliendo horrible, ese volumen no puede depender si yo integro primero en x y después integro en y, o si integro en y y después en x. Pero eso es válido, por supuesto, para cualquier f positiva o negativa, no importa. El teorema me asegura la igualdad, por más que yo cambie el orden de integración. El teorema de Fubini se satisface aún bajo condiciones más débiles. Basta con suponer que la función f está acotada en el dominio R y tiene un número finito de discontinuidades. Entonces, para que existan las integrales iteradas. La demostración de este teorema se hace como yo les expliqué acá en este slide. Esa demostración y se hace, por supuesto, de las dos formas, eligiendo primero dejar fijo y integrando en x, como está acá, y después dejando fijo la otra forma, para la otra integral iterada, dejando fijo un valor de x, haciendo la integral en y luego en x. Entonces tengo los dos órdenes posibles, pero el procedimiento es el mismo, utilizando lo que ya sabemos de integrales de una dimensión. Entonces, vamos a hacer ahora un ejemplo. Vamos a calcular la integral doble de la función 1 más 6x por y cuadrado en la región rectangular, en este caso es cuadrada, 0,2 menos 1, 1. Lo dibujé yo acá para tenerle la idea del dominio. Esta es R. Y voy a integrar primero en y. Voy a resolver la integral en y. Fíjense que acá lo que dibujo, que voy a hacer variar y. Voy a hacer primero variar y, según estas líneas rojas que tengo marcadas acá y que yo estoy remarcando con mal pulso, voy a hacer variar primero esta dirección, la dirección y. Y x entra como una constante. Entonces, eso de que entra como una constante quiere decir, yo integro en y acá me queda 1, lo integro y me da y 6x queda como una constante, integro y cuadrado, me queda y cubo sobre 3. Perfecto. Evaluado de menos 1 hasta 1. Acá hay un errorcito, acá va un 2. Acá va un 2. Entonces me da 1 más 2x, si ustedes lo hacen, síganlo en el papel, menos, cuando evalúo menos 1, me queda menos 1, menos 2x, diferencial de x.
Acá tengo el resultado de la integral con respecto a y, y ahora voy a hacer la integral con respecto a x. Lo achico un poco a lo que voy a integrar y me queda, cuando integro con respecto a x, 2x más 4x cuadrado sobre 2. Evaluado de 0 hasta 2. Esto me da 12. Entonces, tarea, ustedes la hacen ahora en su casa a la integral cambiándolo de integración. Primero se integra en x y luego en y. Ahí tienen tarea. Bueno, ahora queremos hacer integrales dobles sobre regiones generales. Sobre regiones generales. No queremos integrar siempre en un rectángulo, como el que teníamos recién, sino que queremos integrar, por ejemplo, en un círculo o en un dominio D que no sea un rectángulo como el que está acá, como este. Entonces el truco que vamos a usar es un truco. Para poder usar el teorema de Fubini, vamos a... ¿Se acuerdan que dije que podía ser aplicado incluso si había discontinuidades? Las funciones eran discontinuas, tenía un número de saltos finitos. Entonces vamos a utilizar eso para hacer este truquito que está acá, que nos dice que vamos a usar la función tal cual es, f de xy, si x está en la región D. Si x pertenece a esta región D, xy, el par de puntos pertenece a esta región, es la función que queremos integrar. Si, en cambio, f pertenece a la región R, a esta región azul que está acá, algunos de estos puntos de acá, la función la definimos como 0. Acá definida como 0. Con este truquito podemos aplicar el teorema de Fubini y saber que la función existe, la integral existe en esta región de más generales. Lo que vamos a hacer ahora es definir un poco cómo podemos integrar y clasificar primero los tipos de regiones para simplificarnos y ayudar a pensarnos cómo hacer la integral.